Hola, bienvenidos a una emisión más de la clase de física con el profesor Nicolás Torres Brauer. El día de hoy platicaremos sobre los prefijos del sistema internacional. El sistema internacional nos limita al uso de una sola unidad para cada magnitud. Y esto es bueno porque nos evita confusiones y nos permite utilizar una sola unidad siempre que estemos midiendo la misma cosa. Y eso facilita la comunicación entre personas. Ahora bien, para medir longitud, el sistema internacional nos pide que utilicemos exclusivamente el metro. Si yo les preguntara, ¿cuánto mide de alto una libreta profesional? Ustedes me dirían, 24 centímetros. ¿Cuánta distancia hay entre tu casa y la escuela aproximadamente? Algunos kilómetros, tal vez. ¿Y cuánto dirías que mide en promedio un jugador profesional de baloncesto? ¿2 metros? ¿Por qué crees que a veces usamos centímetros, a veces metros y a veces kilómetros cuando el sistema internacional nos pide que usemos exclusivamente los metros? ¿Crees que estas son 3 unidades diferentes? Pasando a otra cosa. La definición del prefijo, tal como ustedes lo pueden ver, está en pantalla. No voy a profundizar mucho en esa definición, pero entendámoslo así. Un prefijo es un pedazo de palabra que se coloca enfrente de otra palabra y le cambia el significado. Por ejemplo, el prefijo des, D-E-S, el prefijo des tiene la capacidad de cambiar el significado, de invertir el significado de una palabra. Por ejemplo, la palabra igual. Todo el mundo entiende lo que es la palabra igual. Si yo le pongo el prefijo des, lo convierto en desigual, que en este caso es exactamente lo contrario. Si yo dijera la palabra armar, el prefijo des la convierte en desarmar, y nuevamente es todo lo contrario. Así como hay muchos ejemplos, hay muchos prefijos. Lo que quiero que entiendan es que en el sistema internacional tenemos prefijos que, al igual que el prefijo des, se le pegan a una unidad y le cambian el significado. En este caso, los significados de los prefijos del sistema internacional son numéricos. ¿Pero a qué me refiero al decir que los significados son numéricos? Bueno, por ejemplo, el prefijo kilo. El prefijo kilo vale 1000. Es decir, cada cosa que yo diga kilo significa exactamente 1000. ¿Pero 1000 qué? No he dicho 1000 qué, solamente dije 1000. Kilo es 1000. Ahora, si yo digo kilómetros, súbitamente acabo de decir 1000 metros. Porque cada vez que diga kilo es 1000. Kilobyte, 1000 bytes. Kilogramo, 1000 gramos. Existen prefijos que hacen las cosas más grandes, como son los que están en pantalla. Iota, zeta, hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto o deca, todos hacen la unidad más grande. 10, 100, 1000, 1.000.000 de veces, etc. Por otro lado, existen prefijos que hacen las unidades más pequeñas, como por ejemplo deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo o yocto. En este caso, por ejemplo, deci es una décima parte, centi es una centésima, mili una milésima, micro una millonésima, nano una milmillonésima y así sucesivamente. Ahora, con respecto al uso de los prefijos, si necesitamos medir una longitud, y tenemos que recordar el ejemplo del inicio, y quisiéramos medir, por ejemplo, una libreta, el metro es demasiado grande para medir una libreta, así que debemos de partir el metro en pedazos más pequeños. Yo sugeriría que partiéramos un metro en, digamos, 100 pedazos, y entonces recordamos que el prefijo centi es dividir un objeto, una unidad, en 100 partes, y entonces genero lo que es el centímetro, el centímetro. Pero si yo necesito medir, por ejemplo, la distancia entre tu casa y la escuela, el metro es demasiado pequeño y en realidad serían tal vez miles de metros los que yo tendría que medir. Para esto, recuerdo que el prefijo kilo significa 1000 veces y por lo tanto digo kilómetro.
Los prefijos pueden aplicarse a cualquier unidad del sistema internacional. Hablando del prefijo mili, miligramos, milisegundos, mililitros, etc. Hablando del prefijo kilo, kilómetros, kilogramos, kilosegundos. Hablando de centips, centímetros, centinewtons, kilonewtons, petabytes, milibytes, kilobytes, etc. Recordando la pregunta del inicio, si nosotros tenemos centímetros, metros y kilómetros, no debemos confundirnos y pensar que tenemos tres unidades diferentes. Lo que tenemos es la misma unidad, el metro, en las tres situaciones, pero tenemos prefijos diferentes. Es decir, cuando digo centímetro, tengo la unidad metro junto con el prefijo centi. Cuando digo kilómetro, tengo la unidad metro, pero pegada al prefijo kilo. Y cuando digo metro solo, tengo la unidad metro sin prefijo. ¿Son tres unidades diferentes? No, es la misma unidad con tres situaciones de prefijo diferentes. Ahora bien, cambiar de prefijo es algo que comúnmente se hace y es necesario aprender. Nosotros cambiaremos de prefijo cada vez que tengamos que pasar de un prefijo, digamos, kilo, a un prefijo, digamos, centi, o a quitar un prefijo. La regla para cambiar prefijos es bastante sencilla. Colocando la tabla de prefijos de arriba hacia abajo, arriba los más grandes, abajo los más pequeños, si te mueves hacia abajo en la tabla de prefijos, el punto decimal deberá de moverse hacia la derecha. Y si te mueves hacia arriba en la tabla de prefijos, el punto decimal deberá de moverse hacia la izquierda. Esta regla es muy importante, por eso aquí en la diapositiva tiene así como que un color distintivo y tiene foquitos a los lados para que entiendan que esto es importante. Anótenlo, apréndanselo o hagan lo que sea necesario, pero recordemos esta regla. Vamos a platicar al respecto de algunos ejemplos. Ok, vayamos a los ejemplos. Supongamos que queremos cambiar el prefijo kilo por el prefijo centi. En este caso estamos hablando de 10 kilómetros, prefijo kilo, y esto lo queremos pasar a centímetros, prefijo centi. Lo primero es detectar tres puntos en esta tabla. El punto intermedio, que representa los metros solos, el punto del kilo y el punto del centi. Y ahora nos vamos a fijar en la notación científica. Para movernos desde kilo hasta metro sin nada, tendríamos que movernos 3 posiciones. Para movernos desde el metro sin nada hasta el centi, habría que moverse 2 posiciones. Sumadas, estas dos nos dan 5 posiciones. Perfecto. Debido a que nos estamos moviendo hacia abajo, la regla, acabamos de mencionar la regla, dice que si yo me muevo hacia abajo, el punto decimal se tendrá que mover hacia la derecha. Por lo tanto, tomo mi número 10, recuerdo la ubicación de su punto decimal y lo muevo 5 posiciones a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, y esta es la nueva posición del punto decimal. Este ya no va a ser. Ahora, las posiciones vacías las relleno con ceros. Y para entender más claramente este número, lo reescribo y le coloco comas. Y ahora esto estará en centímetros. 10 kilómetros son 1.000.000 de centímetros. Bastante simple el ejemplo. Veamos el que sigue. Supongamos que tenemos que pasar 20 micronewtons a kilonewtons. En este caso ubicamos micro, ubicamos kilo y, como siempre, ubicamos la zona intermedia que equivale al 0. Y ahora digo, de aquí para acá tengo que moverme 6 posiciones y de aquí para acá tengo que moverme 3 posiciones. En total son 9 posiciones, pero como voy para arriba, esta vez mi punto decimal se moverá hacia la izquierda. Previniendo la situación, voy a escribir el 20 de este lado. El punto decimal está aquí y lo moveré 9 posiciones hacia la izquierda.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la nueva posición del punto decimal. Quitamos este punto decimal de aquí y ahora rellenamos los espacios vacíos con ceros. Voy a colocar un 0 también aquí, pero ya lo voy a escribir abajo. 0.0000002 kilonewtons. Esta sería la transformación de 20 micronewtons a kilonewtons. Nuevamente muy simple. Observen cómo el hecho de tener la notación científica aquí es una tremenda ventaja para entender cuántas posiciones tengo que moverme. 300 miligramos, estamos hablando de mili, 300 miligramos a gramos. ¿Qué significa gramos? Pues que no hay un prefijo. O sea, aquí no hay un prefijo. Como no hay prefijo, estamos hablando de subir hasta esta posición. Vamos a ir desde aquí hasta acá y por lo tanto nos moveremos 3 posiciones. 3 posiciones hacia la izquierda porque voy a subir 300, coloco el punto decimal donde va, que sería esta posición, y ahora lo muevo 3 veces. 1, 2, 3 y coloco el 0 antes del punto decimal. Esto sería 0.3 gramos. 300 miligramos son 0.3 gramos. Otra vez, insisto, el hecho de conocer la notación científica me da una gran facilidad para determinar cuántas posiciones voy a mover mi punto decimal. Últimos 2 ejemplos, algo muy similar pero a la inversa. Voy a pasar de kilo a nada, es decir, del prefijo kilo a quitar totalmente el prefijo. Estoy en el prefijo kilo, me voy a mover hasta acá. Esto sería moverme exactamente 3 posiciones, pero esta vez hacia abajo. Recordamos que cuando me muevo hacia abajo, el punto decimal se mueve hacia la derecha. Coloco mi 300 con su punto decimal donde lo tiene y me muevo 1, 2, 3 veces. Aquí está el nuevo punto decimal. Quito este que ya no me sirve. Relleno los espacios con ceros y ahora reescribo con comas para simplificar mi resultado, para hacerlo más fácil de entender. 300 kilómetros son 300.000 metros. Aquí tengo un ejemplo bastante extremo. Este ejemplo lo estoy eligiendo así de extremo adrede porque a veces uno hace solamente los ejemplos más facilitos aquí en la tabla y olvida estos ejemplos, y cuando ustedes se topan uno así en clase, bueno, batallan. Quiero que entiendan que no importa que tan al extremo de la tabla nos vayamos, esto va a ser igual de fácil todas las veces. Como siempre, voy a marcar la mitad de la tabla en donde no hay prefijo. Me voy a ubicar en el primer prefijo, que como es P mayúscula se tiene que referir a peta. No hay que confundirnos con pico, porque obviamente pico es una P minúscula y peta es una P mayúscula. Entonces estoy ubicado en peta, tengo 70 petametros, eso es muchísimos metros. Y después estaríamos hablando de pasar esto a nanómetros. Ojo, y aclaré desde un principio, esto es un extremo, es una transformación extremísima, pero la estoy haciendo para que vean que no cambien absolutamente nada. Ubico los nanómetros y me voy a mover desde arriba hacia abajo. Primer paso, 15 posiciones. Segundo paso, 9 posiciones. 15 y 9 me dan una suma de 24 posiciones. 24 posiciones hacia dónde? Si me voy a mover hacia abajo, son 24 posiciones hacia la derecha. Y bueno, de aquí sí que obviamente pues tenemos que aguantar el tedio de hacer esto. Tengo un punto decimal aquí y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
y 24. Aquí estará el nuevo punto decimal, quito el viejo y relleno los espacios con ceros. Es tedioso, es una conversión extremadamente inútil, muy difícilmente harán esto en la vida real, pero a veces a los maestros se nos ocurre ponerles problemas así raros para ver si entendieron. Entonces, ahí hay un problema raro. Para leer este número tendríamos que separarlos de 3 en 3. Y ahí está. 1000, millón, 1000, billón, 1000, trillón, 1000, cuatrillón, 70 cuatrillones de nanómetros. 70 cuatrillones de nanómetros, 70 petámetros es equivalente a 70 cuatrillones de nanómetros. Olvídense del nombre, es complicado si ustedes quieren. Lo importante y lo que tienen que entender es cómo se cambian los prefijos utilizando la tabla de prefijos y, muy importante, la notación científica. Espero que la información contenida en este video les haya resultado simple y les sea útil en sus clases. Recuerden que pueden ver el video las veces que sean necesarias hasta que comprendan los contenidos. Recuerden que pueden contactarme a través de mi correo electrónico o mi página de Facebook. Nos vemos en la próxima clase. Que tengas muy buen día.